Hola, salud y paz a todos. Un gusto volverme a dirigir nuevamente a ustedes. Meditando estaba en una realidad que nos confronta a los que deseamos agradar al Señor, a los que somos siervos del Señor, a los que somos hijos del Señor. ¿Sabía usted que la palabra servir tiene que ver con la palabra adorar en la Escritura? En la Escritura, cuando dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, usa palabras sinónimas, porque adorar es servir y servir es adorar. Los servidores del Señor somos adoradores del Señor. Somos personas que deseamos agradarle al Señor, al Rey de Reyes, al Dios de Dioses, al Omnipotente, al Ingénito, con todo nuestro corazón. Y para ello nos negamos a nosotros mismos. Hacemos lo que Él desea. Meditaba en un pasaje, está en Hechos. Quiero compartirle a ustedes este pasaje. Hechos capítulo 4, versículo 19 y 20. Dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese pasaje habla a todas luces que es más importante obedecer al Señor, hacerle caso a Él, agradarle a Él, porque siervos de Dios somos. Entonces la pregunta va para todos nosotros, los que deseamos agradar al Señor. Lo haremos al punto de hacerlo, aun cuando esa obediencia vaya en entredicho, vaya en contraposición con la obediencia a los hombres. Nos enfrentamos a una situación difícil últimamente, a una situación que es complicada en nuestra vida, tomar una decisión. El Señor lo llamó a Abraham hace muchos años y le dijo algo muy importante, para mí es definitorio. Le dijo: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Anda delante de mí y sé perfecto. Sí, porque todo ese tiempo Abraham había andado delante del Señor sin ser perfecto, sin agradarlo, sin guardar sus mandamientos, sin obedecerlo, sino haciendo su propia voluntad. Entonces el Señor lo confrontó y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Ese es el llamado que hace el Señor, a ser perfectos. Hoy en día, ese llamado también nos hace el Señor. Juan, José, Andrés, Luis, Pedro, Carlos, Estefanía, María, Clara, Gloria, como te llames. Si eres de aquí, del pueblo latino, si eres norteamericana o si eres europea, no importa. El Señor nos llama: anda delante de mí y sé perfecto. Porque si deseamos hacer eso, vamos a enfrentarnos a una realidad: agradar a Dios o a los hombres. Y los hombres no van a querer que se agrade a Dios. En ese entonces un grupo de religiosos políticos se habían reunido y les estaban impidiendo a los apóstoles predicar de eso que ellos llamaban el nuevo camino. Unos pasajes antes, unos versículos antes, dicen ellos, hablan entre ellos, dice, diciendo en el versículo 15: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Los apóstoles habían sido llamados a comparecer ante un tribunal que era el que ordenaba, el que normaba la conducta de las personas en aquel entonces en el pueblo de Israel. Pero ese tribunal ya no era imparcial, ni siquiera cumplía los parámetros que el Señor había establecido. Era un tribunal político. No quiere decir que siempre fue así. El Señor estableció mandamientos para que se cumplieran, y quienes fueron miembros de ese concilio, sea gente proba, sea gente fiel. Acuérdense que Jesucristo en una ocasión dijo: si la justicia de ustedes, si vuestra justicia, si su justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no son dignos de mí. En ese concilio había muchos escribas y fariseos. Imagínense si los escribas y fariseos fueran perece, o sea, de por sí gente mala, gente perversa, como nos ha hecho creer la tradición. Jesucristo los hubiera puesto como parangón, como comparación, como un punto de referencia. Sin duda no. Y aquí esta gente que constituía el concilio mayoritariamente estaba compuesta por gente política, por gente religiosa, no afín a los conceptos que Dios había establecido en su palabra para que realmente fueran los jueces de Israel. Y ellos conferenciaban diciendo en el versículo 16
¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Daban cuenta de la verdad que hablaban los apóstoles. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, entre Israel, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Yeshua, el Hijo de Dios. Yeshua es un nombre hebreo, castellanizado como Jesús, que en árabe usted lo va a escuchar como Isha, que en arameo usted lo va a escuchar como Yeshua, que en inglés lo va a escuchar como Jesus, que en catalán lo va a escuchar como Jesús. Para nosotros Jesús, el mismo Hijo de Dios, para que en ese nombre no predicaran más. Entonces, llamándolos, el versículo 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, de Yeshua, de Isha, de Yeshua, de Jesus, de Jesús, o de la forma en la que se pronuncie el nombre, que es sobre todo nombre, en el idioma que se lo conozca. Lo que estaban diciendo es que no se hable más de aquel que es sobre todo nombre, de aquel que es el unigénito del ingénito, de aquel que nos vino a llevar nuevamente de regreso al Padre, a tu Padre, aquel que te formó, para que seas oveja de su prado. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amiga, amigo, tú y yo no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A ti te llamaron con un propósito: obedecer a Dios antes que a los hombres. En muchas ocasiones te enfrentarás con realidades que el mundo te pondrá y que quizás se han repetido de año en año, pero que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Poco a poco iremos viendo aquí verdades bíblicas, 100% bíblicas, que están en contraposición con ciertas cosas que se han mantenido como correctas y aceptado como tales, pero que no son bíblicas, que son tergiversadas. No vengo presentándome como un salvador ni como un reformador. Vengo presentándome como un hijo de Dios, como una voz que clama: preparen el camino del Señor, porque el Señor viene pronto, porque el Señor retorna pronto, porque ya se escuchan los pasos del Mesías. Viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Está tu lámpara encendida con aceite? ¿Sabes lo que es el aceite en la lámpara? ¿Sabes lo que es estar velando, vigilando, despierta, atento a la voz de tu amado? ¿Sabes diferenciar la voz de tu amado? ¿O te has acostumbrado, o me he acostumbrado tanto a escuchar a los hombres? Porque allí esos apóstoles diferenciaron inmediatamente y dijeron: nosotros no escucharemos a los hombres y obedeceremos a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su paz, su rostro sobre ti, ponga en ti su shalom. Shalom significa bendición, prosperidad, paz, riqueza, salud, sanidad, justicia. Todo ese conjunto de bendiciones engloba la palabra shalom. Amiga, amigo, shalom, la paz del Señor para tu vida. Si tú eres digno de esa paz quedará contigo. Que el Señor te guarde y llene cada día tu vida de Él. Hasta la próxima.